Desde su creación en 1976, la Coalición Internacional del Hábitat ha sido una fuerza global en la lucha por la justicia social, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, en defensa de los derechos humanos relacionados al hábitat. Para sus miembros, movimientos sociales, activistas y múltiples organizaciones de apoyo, esta lucha común se da a través de la práctica de la pedagogía crítica, a través de escuelas populares que entrelazan y enredan saberes y haceres. Escuelas de cooperativismo, escuelas feministas, escuelas de ciudadanía, de derecho comunitario, de líderes barriales, de radio y comunicación, escuelas de construcción y diseño participativo. Escuelas que hacen del cuerpo, el barrio, la calle, la ciudad, las redes sociales y la gente el aula de aprendizaje colectivo. A través de una reflexión colectiva con les protagonistas de algunas de estas escuelas en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, México y Uruguay, descubrimos 5 capacidades claves que las escuelas desarrollan porque lo que queremos es cambiarlo todo. Tejer es articular, surcir y entrelazar diferentes saberes y haceres para fortalecer nuestras luchas sociales y políticas. Nosotros pensamos que hay un valor en la comunalidad, es decir, en ese pequeño tejido, ese tejido cotidiano, esa interrelación que, voy a decirlo porque considero así, son las mujeres las que lo sostienen, a estos tejidos, a estos surcidos invisibles que hacían nuestras abuelas, donde buscaban el reparo, buscaban fortalecer, buscaban recomponer. La idea es fortalecer a los sujetos en sus territorios. Y entonces quienes pueden llevar a cabo sus tareas en territorio, pues es la propia gente. Y porque decimos nosotros, pues podemos llegar, irnos, pero quienes permanecen ahí son ellos y queremos que sean sujetos críticos, propositivos, elaboradores de sus proyectos, que los lleven a cabo. Y entonces por eso la metodología de educación popular ha sido útil para eso. Nosotros aquí tenemos que sostener la idea de que la universidad debe ser gratuita y con expansión, con extensión hacia los sectores populares, planteando la necesidad de un conocimiento que sea útil para los sectores populares. Estos procesos donde se vincule y que no se piense que la universidad es la que tiene todo el conocimiento y los que estudiaron tienen todo el conocimiento, sino que ellos pueden aportar una parte y la gente con su experiencia, etcétera, es riquísimo, ¿no? Yo sintetizaría esto con lo que dijo un compañero indígena que participó dentro del segundo diplomado, de este nuevo diplomado de Hábitat, Territorio, Democracia y Buen Vivir. Dijo, a mí cuando me invitaron a la universidad, yo sentí un miedo espantoso, porque a mí me habían sacado de la escuela y le habían dicho a mis padres, qué pena, pero el muchacho no es bueno para estudiar. Y cuando termina el diplomado dice, lo que más me gustó de este diplomado es que aprendí que puedo seguir estudiando, que puedo seguir aprendiendo, que no soy un bruto para aprender, que me gusta aprender, pero lo más importante de todo, que yo tengo mucho que enseñar. Por eso digo, tejer entre tejer y surcir, porque a veces hay que surcir estas heridas que te genera el modelo de desarrollo, ¿no? Esta idea de que sos incapaz, de que tu cultura, de que tu forma de producir socialmente tu hábitat no vale para este mundo globalizado. Y no vale porque no es moderno.
Entonces, es un proceso de interaprendizaje, donde fortalecemos nuestras capacidades, fortalecemos nuestra identidad, fortalecemos aquello que es propio, y entonces, en función de eso, vuelve a renacer, vuelve a surcirse aquello más fuerte aún que lo que era antes. Sentipensar es cultivar sensibilidades y afectos, nuestra capacidad colectiva de ser, estar y cuidar. Es un trabajo, digamos, donde primero se fortalece la persona, se reconoce que sabe y conoce, porque nos han metido mucho en la cabeza de que quien no va a la escuela no sabe y no conoce. Y nosotros decimos, aunque nadie vaya a la escuela, sabemos, porque nuestras prácticas de tiempo atrás y las que nos ha enseñado la vida son valiosas. Entonces partimos de que todos conocemos y todos sabemos. Eso es una construcción amorosa. Es hacerle sentir a la persona que no es menos, ¿no? Entonces, que su pensamiento construye y aporta con el pensamiento y los sentimientos de otros, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos entretejiendo, digamos, el sentir, el pensar propio, pero sobre todo en lo colectivo. Cuando a mí me vinieron a proponer que iban a hacer la reparación de mi vivienda, porque mi vivienda tenía las 4 esquinas rajadas desde que inician hasta que finalizan las paredes. Entonces yo dije que aceptamos que sí, pero también nos dijeron, trabajamos con ayuda mutua. También ustedes nos van a ayudar. Entonces, pero como a uno le gusta y cuando a usted le gusta, usted se involucra. Entonces yo me involucré de lleno. Así fue que yo, y también cuando vinieron los muchachos que nos enseñan a cómo hacer el proceso, yo les presté atención. O sea, yo ahí andaba encima, que yo quiero saber cómo es, cómo lo hacen. El aprendizaje de que uno hace es lo más valioso. Ahí aprendimos, mire, temas de los que poco se habla. Ahí aprendimos cuáles son nuestros derechos, aprendimos los tipos de violencia y a cómo distinguir los tipos de violencia que sufrimos las mujeres. Porque nosotros los escuchamos, ¿verdad? O tal vez los estamos viviendo en los propios hogares, pero como que nos volvemos sumisas y no queremos como aprender a aceptar qué está pasando en nuestro hogar. Entonces, ¿qué hacemos las mujeres? Callarnos. Ahí hemos aprendido a desenvolvernos, a hablar, aprender a reconocer qué violencia o qué tipo de violencia estamos sufriendo nosotros en nuestro hogar. Aunque no lo digamos, pero sí aprendimos a reconocer violencia verbal, violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial. Sí hemos aprendido, y fíjese que hay como mucho entusiasmo en las mujeres, porque antes las mujeres no éramos como sueltas a hablar de eso. Hoy sí. Entonces sí, esos temas nos han ayudado para nosotros prácticamente informarnos y empaparnos de que también tenemos derechos a no solo agachar la cabeza, sino también a defendernos tanto con palabras cuando nos están ofendiendo, como también a qué instancias recurrir cuando hay un tipo de violencia en nuestro hogar. Lo motiva a uno, aprende. O sea, en el cooperativismo uno aprende muchas cosas. Aprende a todo. Por ejemplo, yo cuando entré a la cooperativa, se llegaba la hora de reunión, yo iba a la reunión y todo.
Pero si me hacían una pregunta, ay no, a mí se me salía el corazón. Y a todo eso aprende uno las capacitaciones y todo. El pensamiento cambia y se fortalece. Yo creo que es simplemente abrir la posibilidad a que ellas demuestren lo que ya saben y lo que ya son. Entonces es solamente un espacio en el que ellas pueden ser, y eso es lo importante de este proceso. Finalmente aprenden nuevos conceptos o nuevas técnicas, pero yo creo que las mujeres ya tienen interiorizado en sí mismas sus capacidades, lo fuertes que pueden llegar a ser y lo que son, los objetivos que se plantean y van logrando en la vida. Entonces, al verse en espacios en los que pueden actuar plenamente, simplemente pueden ser lo que ellas ya son en sus espacios. Y también funciona que ven en otras mujeres procesos, ¿verdad? Ven a otras mujeres participando, a otras mujeres opinando, a otras mujeres haciendo, y entonces ellas se sienten más fuertes para poder desarrollarse plenamente. Movilizar es concientizar y fortalecer el derecho a habitar desde nuestras diversidades. Para nosotras movilizarnos no es justamente o solamente participar de una movilización para ir a reclamar al Estado, sino también implica acercarnos, enredarnos, potenciarnos colectivamente para ocupar el espacio, para disfrutar del espacio, para hacer alternativas, para a partir de nuestras vivencias y nuestros tránsitos hacerlos visibles, ¿no? Poder... Eso, justamente, apropiarnos de los espacios públicos y en esa apropiación y en esa también propuesta y en esa experiencia poder ir construyendo territorios y ciudades más feministas. Conjuntamente hemos entendido el derecho a la ciudad como ese derecho a vivir, a ocupar, a transformar, a disfrutar la ciudad, los asentamientos humanos, los pueblos inclusivos, sostenibles. Pero aquí está el asunto, ¿cómo entendemos lo inclusivo? ¿Cómo entender lo inclusivo, por ejemplo, desde la discapacidad? Esto ha sido muy importante, porque aquí sí que hay que ver qué es la participación plena y la democracia. ¿Cómo hablar de que una ciudad lo es si, por ejemplo, hay barreras físicas, si hay barreras actitudinales? Y esto se nota mucho cuando vamos con las personas con discapacidad. Por eso la apuesta por hacer una pedagogía para transformar imaginarios, para romper con las barreras, para construir una ciudad inclusiva. Bueno, don Guillermo, entonces usted ha notado que de pronto pues muchas personas cuando ven una persona con discapacidad tienen un trato a veces digamos que no es como el más indicado, ¿cierto? Ajá. Por ejemplo, esto de, ay, mira, ese inválido, sí, ¿cierto? O este tullido, o el cojito, el mochito, ¿cierto? Esas palabras para uno, no sé, son como crueles, lo digo yo pues en lo personal. Claro. Entonces, por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas, es pues usuario de silla de ruedas, ¿cierto? Sí, no le paran, siguen derecho, porque como tienen que hacer la labor de bajarse, desarmar la silla, ¿no? Que la silla no me cabe, que voy a perder tiempo, entonces optan por seguir de largo. Exacto, pero entonces aquí yo le estoy explicando es como el trato, ¿cierto? Que deben de tener como a cuando se van a referir a una persona con discapacidad, sí, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, pues en mi caso yo tengo una discapacidad física, ¿cierto? Ausencia de mis extremidades. Una persona de silla de ruedas, pues es una persona usuaria de silla de ruedas. Sí. El ciego, se le puede decir ciego, o de baja, pues, o de, perdón, de... pérdida de visión. Pues la palabra es ciego o discapacidad visual, sí, ¿cierto? Discapacidad visual, perdón.
También está la discapacidad intelectual, los de talla baja, que pues los que le dicen enanos, ¿cierto? Esa no es la manera indicada, sería de talla baja. Usted tranquilo, puede abrir el cierre primero, y en la parte de adelante, ahí está lo de... Me cierra porfa, y acá hay un adhesivo que usted va a poner en su taxi y usted hace parte de él, si está incluyendo. Muy bien. Muchas gracias. La apuesta pedagógica, precisamente por una ciudad incluyente, se detiene en la experiencia con ese otro, una experiencia cara a cara, mediadora, una experiencia en la cual no se profundiza para nada las relaciones de poder, por el contrario, y en este caso es contundente. Socialmente a las personas con discapacidad se les ha visto como menores, como que dan lástima, y en este caso cuando hacen esa pedagogía, por ejemplo con quien define el transporte urbano, esa pedagogía en la cual tienen tanto que aportarle para decirle, por ejemplo, qué significa nombrar con dignidad a las personas, pues viene de las personas con discapacidad en ese ejercicio de concienciación, que no es simplemente sensibilización. La concienciación es que las personas comprendan, que conozcan y que se hagan cargo de ese conocimiento, es decir, que empiecen a actuar distinto. Necesitamos construir ciudades más vivibles. Frente al modelo de ciudad neoliberal que se fortalece en Córdoba, necesitamos seguir cuestionando las desigualdades que genera. Reclamamos y queremos construir ciudades que respeten y garanticen todos nuestros derechos, sin violencias de género, sin pobreza ni discriminaciones. Pensar en un festival para presentar la agenda, para presentar nuestras demandas y propuestas en una agenda de mujeres por el derecho a la ciudad, fue pensarlo en el espacio público como una excusa para ocupar, para apropiarnos y para hacernos visibles en ese espacio público. Pero no solamente hacernos visibles, sino también convocar a otras, reconocernos con otras, seguir fortaleciéndonos con otras organizaciones, con otras compañeras, con la gente que pasaba por ahí también, que fuera reconociendo, que fuera participando, diríamos, de las actividades que el festival propusiera, en donde cada una de las compañeras que hicimos el colectivo de la agenda pudo hablar, pudo contar, pudo acercarse al micrófono, y fue un ejercicio de instalar y de hacer escuchar nuestra voz en el espacio público. Eso que permite seguir enredándonos, seguir visibilizándonos, seguir movilizándonos y pensar también el arte como una estrategia de incidencia y de construcción de otro tipo de espacios, otro tipo de territorios y de otro tipo de hacer política también. Reverberar es detonar espacios de acción política y social a través de diferentes geografías, historias e lutas. Quando a gente pensa em transformação social, a transformação social, que é o objetivo final de processos pedagógicos populares, a transformação social ela nunca acontece individualmente. Ela já diz, é transformação social, ela acontece socialmente. Para que uma ideia tome corpo dentro da sociedade e você conquiste mentes e corações que passem a lutar também por aquela ideia, você precisa fazer com que aquela ideia chegue a mais pessoas. E aí, nesse momento, é que reverberar o que é discutido num âmbito menor é tão importante, porque você faz com que aquela discussão que ficou com 50, 100, 200 pessoas, ganhem corpo para muitas mais. E aí você sensibiliza essas outras pessoas e você conquista essas outras pessoas para a defesa que você está fazendo de um novo direito, de uma nova perspectiva para o mundo e para a sociedade. Então, reverberar a partir de pedagogias populares tem esse sentido de que o conhecimento não é feito para ficar restrito
entre aqueles participantes, mas ele é um conhecimento para ser compartilhado. As cidades contam, na verdade não só LGBTQIA+, como as histórias negras, etc. As cidades não contam essas histórias, as cidades não valorizam esses territórios. Então, esse momento de pandemia, no qual a gente teve que migrar para o online, ele trouxe a oportunidade de conectar essas várias audiências. Então, eu tinha gente, por exemplo, de Rio Branco, do Acre, dialogando com gente daqui de São Paulo e vendo que, embora suas realidades sejam semelhantes, porque o sistema de produção excludente, racista, desigual das cidades é o mesmo no Brasil inteiro, tem muitas diferenças também. Você está falando de biomas que são diferentes, você está falando de histórias e de geografias que são diferentes, de tecidos sociopolíticos que são diferentes. E aí isso foi uma riqueza desse momento. Eu acho que é muito importante, assim, agradecer, porque foi ter sido aceita e tão bem acolhida, num momento que às vezes eu me sentia muito sozinha, pela dificuldade da luta e do território aqui da cidade, trouxe total diferença assim, para mim, para poder perseverar, porque é muito cansativo a gente saber que está lutando com os melhores argumentos, porque a gente está sendo ensinada pelos melhores professores e se deparar com um sistema que é tão injusto que nem rebate os argumentos que a veces costó trabajar. En el plano de los retos, el principal estaba vinculado con el acceso a la conectividad de estas comunidades y el poder garantizar la participación de los vecinos y las vecinas en estos espacios. Además de la brecha que hay en la conectividad, los barrios informales por lo general tienen muchísimos problemas de provisión del servicio de internet de manera formal, pero luego teníamos el otro gran desafío vinculado con el acceso a dispositivos de estas comunidades y la brecha del conocimiento para poder utilizarlos. Pero sobre todo lo que intentamos hacer es adaptarnos lo máximo posible a las herramientas que ellos y ellas ya conocían y ya utilizaban para intentar achicar lo máximo posible esta brecha digital con muchas herramientas y plataformas que se suelen usar en la educación virtual. Tuvimos que afrontar el desafío de achicar mensajes, de generar cápsulas de video, de generar material interactivo que sea bien liviano de descargar. La justicia para mí y para Andes constituye un derecho fundamental de todas las personas. Quando a gente pensar sempre em pedagogias populares para um habitat mais justo, não tenhamos preconceito com metodologias e com novas formas de fazer o que a gente já faz de maneira diferente. Eu perdi esse preconceito quando a pandemia obrigou a gente a ir para o online. E muitas vezes a gente cristaliza as ideias que a gente tem de pedagogia popular, de educação, a partir de diretrizes e de pensamentos que foram constituídos há algumas décadas, alguns séculos. Só que a gente tem que atualizar, porque a sociedade mudou, porque a tecnologia mudou. Então, como a gente pensa fora da caixinha? Como a gente repensa o papel da educação a partir da sociedade que a gente vive hoje? Emancipar es restaurar la función social del hábitat y atrevernos a imaginar y crear caminos hacia la igualdad. El objetivo final de esta herramienta es emancipar estas comunidades para que puedan generar un impacto y un cambio significativo en la manera en la que viven, disfrutan y gozan de las ciudades. Somos vecinas de diferentes barrios populares de la ciudad de Córdoba, con diversas trayectorias de participación y pertenencia a organizaciones feministas o grupos de mujeres. Algunas nos definimos como mujeres, otras como lesbianas. Varias de nosotras somos muy jóvenes, otras tenemos más años y diferentes experiencias de vida. Somos trabajadoras de casas particulares, estudiantes, amas de casa, jubiladas, luchadoras sociales, entre muchas otras cosas. Nos propusimos imaginarnos las ciudades feministas que queremos construir, empujando más lejos los límites de lo posible. Cuando hablamos de estas ciudades feministas, ¿sí?, y planteamos cuáles son los sentidos de por qué
pensar en ciudades en clave de mujeres, está también imbuido los procesos que hacen a la formación de todas, de quienes estamos trabajando en pos de generar estas agendas, pero también la formación de las organizaciones sociales. Nosotros, construimos un lugar en el mundo, porque queremos vivir en este mundo, y a partir de la construcción de ese lugar nosotros emprendemos un proceso, que está basado en la emancipación de las personas, es decir, el proceso nuestro, tiene mucho de libertades, tiene mucho de democracia directa, tiene mucho de autogestión. Entonces la casa es apenas el inicio de un nuevo tipo de vida, de un nuevo tipo de relación en el marco de una sociedad colectivista, que es la cooperativa, y que contrasta obviamente con la sociedad mercantil donde se compran y se venden casas. Nosotros usamos las casas, nosotros vivimos las casas, nosotros vivimos ese mundo que construimos, no lo compramos. Entonces, el principio de todo es llegar a ese lugar en el mundo, a esa casa que es el centro donde la persona se catapulta, la persona puede pensar otra vida y la persona adquiere la capacidad de soñar y de pensarse a sí mismo como parte de un colectivo. Yo creo que es algo que uno lleva interno, porque yo hace 35 años que tengo mi vivienda y no me olvido que hay otros que no tienen techo, que yo no lo tuve en su momento, ¿no? Creo firmemente que en la base de una persona, que lo aprendemos únicamente en el movimiento, estando dentro del movimiento. Lo poco o mucho que aprendí, lo aprendí dentro del movimiento, conversando con uno, con otro. Que es la forma más natural, linda y rentable de avanzar y que es la forma que más promueve valores de cómo convivir y la que más tranquilidad te da. A mí este sistema me dio una casa que yo nunca llegué a soñar, la casa que tengo ahora. Me la dio este sistema, entonces la tengo que defender. Y quiero para los demás lo mismo, ¿no? Que esto no lo dejaría nunca. Partimos de la base de pensar estas escuelas y estas estrategias pedagógicas no desde una hoja en blanco, donde nosotros vamos y les hacemos conocer qué derechos tienen, sino como un proceso de construcción colectiva donde nosotros que sabemos algunas cosas vinculadas al derecho y ellos que saben un montón de cosas vinculadas a la lucha diaria para poder hacer garantizar su derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, podamos tener un diálogo en el que ambas partes aprendemos en conjunto. Que los vecinos puedan irrumpir en las aulas de la Universidad de Buenos Aires significó poder dar estas discusiones sobre el uso de pedagogías críticas en lugares donde suele utilizar una pedagogía muy clásica que tiene que ver con una estructura muy vertical de cómo se brindan los conocimientos, y por el otro lado con poder acercar físicamente estas comunidades a espacios donde por lo general se les da la espalda a las problemáticas que estos tipos de comunidades viven. Pedagogías populares del hábitat. ¿Por qué y para qué? Para mí, la pedagogía participativa es justa porque permite que mujeres, niñas, jóvenes, ancianos, indígenas, diversos sectores puedan expressar-se que normalmente são omitidos. O aprendizado que as pessoas têm no espaço de pedagogias populares, ele é um aprendizado que é geralmente aplicado à realidade delas. E aí é um conhecimento que ela adquire que não é somente para ela saber o que são matrizes e determinantes da matemática. É um conhecimento que, em geral, ela constrói ali em grupo para transformar a realidade na qual ela vive. E aí esse conhecimento ganha corpo e ganha impacto a partir do momento que ela aplica com essa comunidade e esse território no qual ela vive. E aí com isso ela consegue transformar as relações de poder daquele lugar. Si nosotros hacemos
educación es para organizar. Si nosotros hacemos educación es para conocernos a nosotros mismos. Si hacemos investigación es para construir identidades comunes y para podernos meter en la acción, en el trabajo, en el movimiento, en la transformación. Esto es en lo que estamos. Tejer, sentipensar, movilizar, reverberar, emancipar. 5 procesos y capacidades claves para activar sujetos colectivos y políticos por un hábitat y habitar más justo. Porque lo que queremos es cambiarlo todo.